Las puertas de la iglesia ya no eran lo suficientemente grandes para tanta gente. Afuera, los fieles se agolpaban, intentando encontrar alguna rendija para escuchar lo que sucedería adentro. El aire estaba cargado, una mezcla de ansiedad, calor y expectación. En el altar, el pastor permaneció inmóvil unos segundos, observando cada rostro como si supiera exactamente que había venido a buscar cada persona esa noche. Luego dio un paso al frente, levantó la Biblia en alto y, con una voz que pareció hacer vibrar las paredes de la iglesia, anunció: «Esta será la noche en que Dios mostrará a todos que lo imposible es real». El murmullo recorrió la multitud como un rayo. Las madres abrazaban fuertemente a sus hijos, los hombres apretaban los puños y los ancianos cerraban los ojos como si ya percibieran la presencia divina. Había una clara promesa. Algo grandioso estaba a punto de suceder, algo que marcaría a cada persona para siempre. Este no era un servicio cualquiera, no era un sermón más. Este era el momento que todos habían estado esperando. La oportunidad de ver con sus propios ojos una señal que desafiaría la lógica y las leyes de la naturaleza. El pastor continuó, ahora paseándose por el púlpito como un general antes de la batalla. Aquí hay gente que llegó sin esperanza, que lo ha intentado todo y sigue esperando un milagro. Porque hoy el cielo se abrirá para ti, y cuando lo haga, nunca volverás a ser el mismo. Los aplausos y los gritos de «Aleluya» resonaron tan fuerte que por un instante parecieron estallar a través del techo. Pero entonces el pastor hizo una pausa. Un silencio repentino invadió la sala, y con una mirada firme, añadió: «Cuando llegue la señal, deben creer, porque solo quienes crean hasta el final verán la gloria». Fue a la vez una promesa y un desafío. La solución parecía sencilla: tener fe, pero algo en su forma de decirlo les dio escalofríos a algunos. El coro comenzó a cantar y las luces del templo se atenuaron. La atmósfera se intensificaba a cada segundo. Se alzaron las manos, se unieron las voces en oración, y el aire parecía hacerse más denso, como si la atmósfera misma se estuviera preparando para lo que estaba por venir. Entonces, en medio del culto, un sonido lejano comenzó a resonar. No era música, no era viento, era un rumor profundo y sordo que nadie podía identificar. En cuestión de segundos, el ruido se intensificó. Algunos fieles abrieron los ojos, inquietos, mirando a su alrededor. Un niño lloró. El coro dudó, y fue entonces cuando sucedió. Un destello de luz atravesó el templo como un rayo silencioso, iluminando cada rostro por un instante. Poco después, gritos. La gente cayó de rodillas, otros retrocedieron aterrorizados. El sonido de sillas al rasparse, pasos apresurados, silencio. Un silencio denso, casi palpable, como si el aire hubiera sido absorbido por el lugar. El pastor permaneció inmóvil ante el altar, con la mirada fija en algo que nadie más parecía ver. La promesa se había hecho. Lo imposible había comenzado. Pero nadie imaginaba el precio que vendría después. En el pequeño pueblo, todos conocían al pastor Elías. No era solo un predicador. Era una figura casi legendaria en la comunidad. Alto, de porte erguido y una voz que parecía tener un peso celestial, Elías tenía la capacidad de hacer creer a cualquiera que su vida podía cambiar con una sola oración. Llegó a la iglesia hace poco más de 10 años, cuando el edificio apenas tenía cabida para 50 personas. Con el tiempo, su cálida actitud y sus palabras cargadas de emoción atrajeron multitudes. No tardó mucho en que el servicio dominical se convirtiera en el evento más esperado de la semana, y su reputación se extendió más allá de los límites del pueblo. Elías poseía un talento excepcional. No solo predicaba, sino que también contaba historias que conmovían profundamente a la gente. Hablaba del dolor, la pérdida, la esperanza y la fe con tanta intensidad que parecía haberlos vivido todos. Quienes le escuchaban sentían que realmente comprendía lo que era llevar una carga. Quizás por eso incluso quienes se consideraban escépticos terminaban acercándose, curiosos por ver si lo que decían de él era cierto. La iglesia que dirigía no era grandiosa. Hecha de ladrillo visto, con altos vitrales y bancos de madera pulida, tenía un encanto sencillo. Las paredes mostraban las huellas del tiempo, pero todo estaba impecablemente limpio. En el altar, un arreglo de lirios blancos desprendía una suave fragancia que se mezclaba con el aroma de la madera pulida. Esos lirios, cuidadosamente colocados cada viernes por doña Marta, una mujer de cabello blanco que nunca faltaba a los servicios, se habían convertido casi en un símbolo del lugar. Esa noche, el ambiente era diferente. Desde temprano, la gente llegó ataviada con sus mejores galas. Hombres con camisas almidonadas, mujeres con vestidos coloridos y delicados pañuelos sobre los hombros.
Niños inquietos corrían por el patio mientras los adultos intercambiaban cálidos saludos. Todos parecían tener la misma ilusión en la mirada. Esta no sería una reunión más, sino el comienzo de algo grandioso. Dentro del templo, el coro ensayaba sus últimas canciones. La suave melodía de Great Things Are Coming resonaba en las paredes, mientras las armoniosas voces se fundían con el sonido del teclado y la guitarra. Cada nota parecía reforzar la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Incluso el aire parecía vibrar, como anticipando el momento. El pastor Elías se movía entre la gente, estrechando manos, escuchando historias y abrazando a quienes necesitaban consuelo. No era raro verlo detenerse a orar en silencio con alguien antes del servicio. Tenía ese don, hacer que cada persona se sintiera lo más importante en ese momento. Para muchos, Elías era más que un líder espiritual. Era un consejero, un amigo, incluso una figura paterna. La comunidad cargaba con sus propias heridas. Había familias luchando contra las deudas, jóvenes intentando superar las adicciones, madres rezando por sus hijos desaparecidos y ancianos que temían pasar sus últimos años solos. Todos veían en Elías una verdadera esperanza, como si sus palabras pudieran abrir puertas que el mundo había cerrado. El rumor de que Dios mostraría unas señales esa noche se extendió rápidamente. Algunos lo oyeron por amigos, otros vieron el anuncio en las redes sociales de la iglesia. La promesa de algo imposible que se revelaría atrajo no solo a los miembros más antiguos, sino también a curiosos, periodistas locales e incluso a personas de pueblos vecinos. Se dispusieron las sillas para acomodar al mayor número posible de personas, pero pronto se hizo evidente que no habría suficiente espacio. Se colocaron altavoces en el exterior para que nadie se perdiera ni una sola palabra. A medida que el reloj se acercaba al inicio del servicio, un ambiente reverente llenó la sala. El sonido de las conversaciones se apagó y el coro comenzó a ocupar sus lugares. Los músicos afinaron sus instrumentos y las luces del altar se ajustaron para crear una atmósfera acogedora pero intensa. Algunos detalles aparentemente cotidianos cobrarían significado más tarde. La forma en que las velas del altar titilaban levemente, incluso sin viento. La mirada persistente de doña Marta hacia el techo, como si intentara ver más allá de las lámparas. El breve instante en que el micrófono del pastor silbó y emitió un sonido grave, provocando que algunos se miraran con perplejidad. Para todos, fue una noche de victoria anunciada. La oportunidad de presenciar un milagro con sus propios ojos, de sentir la presencia de algo divino e incuestionable. Para Elías, era el momento de demostrar que su fe, y la de todos, sería recompensada. El escenario estaba listo. El público estaba entusiasmado. Y, en el corazón de cada uno, la certeza de que nada volvería a ser igual. Lo que nadie sabía era que cuando lo imposible llegara, no vendría con la cara que todos esperaban. El servicio ya estaba en pleno apogeo. Tras unas canciones que animaron el ambiente, el pastor Elías regresó al púlpito. Su mirada estaba fija en la congregación, y cada palabra parecía cargada de una energía casi palpable. Levantó la mano, pidiendo silencio, y la iglesia, al unísono, obedeció. Hermanos, ahora es el momento de cerrar los ojos y hablar con Dios. Olvídense de quién está a su lado. Olvídense de sus problemas. Solo crean, porque los cielos están a punto de abrirse, dijo, con una convicción que heló hasta al más escéptico. Las luces se atenuaron ligeramente y el suave sonido del teclado llenó la sala. Una atmósfera de devoción se extendió rápidamente. Cientos de ojos se cerraron. Cientos de voces comenzaron a susurrar oraciones. Hubo un profundo silencio entre una frase y la siguiente, un silencio tan denso que se podía oír el sonido de la respiración colectiva. Y entonces llegó la primera señal. Un viento frío azotó el templo, sin puertas ni ventanas abiertas. Era como si una corriente invisible atravesara a todos a la vez, poniendo los pelos de punta y las manos temblorosas. Algunos se abrazaron instintivamente. Otros continuaron rezando, pero con un nudo creciente en la garganta. El pastor mantuvo los ojos cerrados, pero su voz cambió de tono, más profunda, más lenta. Sigue adelante, sigue orando. Las luces del techo empezaron a parpadear, como si algo les quitara energía. Primero sutilmente, luego con más intensidad, proyectando sombras fugaces sobre las paredes y los rostros de la gente. El efecto era desconcertante. Algunos, aún con los ojos cerrados, no lo notaron. Pero quienes lo notaron tuvieron la clara impresión de que las sombras se movían solas, como si no fueran simples efectos de la luz. Fue entonces cuando un sonido profundo, casi como un rugido apagado, surgió de algún punto indefinido del templo. No parecía provenir de arriba ni de abajo,
sino de todos lados a la vez. El sonido reverberó en mi pecho, acelerando mi corazón. Era un estruendo bajo y continuo, como el eco de algo vivo y gigantesco que se acercaba. Las oraciones comenzaron a mezclarse con sollozos. Una mujer en la tercera fila cayó de rodillas, con las manos sobre el rostro, llorando desconsoladamente. Un joven cerca de la puerta se agarraba el pecho, como si le faltara el aire. También había quienes, sin razón aparente, sentían un peso aplastante sobre los hombros, una presión que no provenía de afuera, sino de adentro. El pastor abrió los ojos y miró a su alrededor. Por un instante, pareció dudar. Movió los labios como si fuera a decir algo, pero no pronunció palabra. Simplemente levantó la mano hacia el altar, como si intentara mantener el control de la situación. Un coro espontáneo de «Aleluya» y «Gloria a Dios» comenzó a resonar, pero no sonaba a celebración. Era más bien un grito colectivo para ahuyentar el miedo creciente. Mientras tanto, el bajo se hacía más fuerte, vibrando por las paredes, el suelo e incluso el aire. De repente, las velas del altar se apagaron a la vez. Una exclamación colectiva llenó el templo. Las luces eléctricas seguían parpadeando, y en el intervalo entre un parpadeo y el siguiente, un destello de luz atravesó la nave. No era la luz de una lámpara, ni un relámpago. Era un extraño resplandor azulado que duró menos de un segundo, pero fue suficiente para iluminar todos los rostros, revelando expresiones que iban del éxtasis al terror absoluto. Doña Marta, la dama de los lirios, cayó de rodillas en el banco, mirando fijamente al techo con los ojos abiertos. Más tarde, diría que vio algo flotando sobre el altar, pero en ese momento nadie se atrevió a preguntar qué era. El coro, que hasta entonces había acompañado la oración con notas suaves, se detuvo por completo. Uno de los músicos dejó caer su guitarra al suelo. El sonido de las cuerdas resonó secamente. Era como si todos hubieran sido absorbidos por una sensación colectiva de que algo más grande y desconocido acababa de entrar en la sala. Algunos fieles, con las manos en alto, lloraban desconsoladamente, diciendo que sentían un calor intenso en el pecho. Otros, sin embargo, temblaban, jurando que el calor se estaba convirtiendo rápidamente en una opresión sofocante. Elías respiró profundamente, intentó recuperar el control y dijo: «El Señor está aquí». Pero la frase fue interrumpida por un fuerte crujido proveniente de los altavoces, seguido de un siseo agudo que hizo que todos se taparan los oídos. El viento gélido regresó, más intenso, como si atravesara cada banco, cada cuerpo y se concentrara en el centro del templo. El sonido profundo, que nunca se había detenido, ahora parecía formar palabras distorsionadas, imposibles de entender. En ese momento, muchos se dieron cuenta. Aquella no era una manifestación común de fe. Algo extraño estaba sucediendo, algo que ni siquiera el pastor parecía comprender del todo. Lo imposible apenas comenzaba, y nadie sabía dónde conduciría. El profundo sonido que vibraba por el templo parecía cobrar vida propia, a veces más intenso, a veces casi imperceptible, pero siempre presente como una respiración profunda y pesada proveniente de todas direcciones. El aire era tan denso que parecía requerir esfuerzo respirar. Las oraciones ya no tenían la misma fluidez de antes. Muchas voces se silenciaron, otras se convirtieron en gritos de desesperación. Fue entonces cuando ocurrió. En la primera fila, un hombre robusto, con las manos en alto, salió despedido hacia atrás como si hubiera recibido un empujón invisible. El impacto fue tan fuerte que se estrelló contra el banco y cayó al suelo, aturdido. En ese mismo instante, otras 3 personas cayeron abruptamente, sin ser tocadas. Un murmullo nervioso recorrió la iglesia, y decenas de miradas se volvieron hacia el pastor. Elías bajó del púlpito, intentando mantener la postura, pero un destello de incertidumbre ya se asomaba en sus ojos. Alzó la voz, intentando elevarse por encima del caos. «Manténganse firmes. Es el poder de Dios manifestándose». Pero antes de que pudiera continuar, un grupo a la izquierda de la iglesia empezó a gritar y a señalar hacia arriba. Siguiendo la dirección de los dedos temblorosos, otros también alzaron la vista, y algunos retrocedieron como si hubieran visto algo insoportable. En el techo, donde la luz central oscilaba sin cesar, parecía haber una extraña concentración, como si partículas brillantes se reunieran para formar una figura. Era algo indefinible, en constante cambio de forma. A veces parecía una figura humana, a veces una masa amorfa de luz y sombra. Quienes la vieron juraron que estaba viva, palpitando, como a punto de revelarse por completo. En el pasillo central, una mujer con vestido azul, ya pálida, retrocedió 2 pasos y se desplomó en el suelo.
Antes de perder el conocimiento, murmuró con labios temblorosos: Esto no es de Dios. El sonido profundo se intensificó repentinamente, y con él, un calor sofocante llenó la habitación. Era contradictorio. Minutos antes, todos habían sentido ese viento gélido. Ahora, el calor parecía provenir del interior, como si el propio cuerpo reaccionara a una presencia opresiva. Algunos comenzaron a abanicarse, otros intentaron apartarse, pero la iglesia estaba tan llena que no había escapatoria. Elías se secó el sudor de la frente con la mano, algo inusual en él durante un servicio. Respiraba aceleradamente y la confianza que solía irradiar comenzaba a flaquear. Intentó seguir predicando, pero sus palabras salieron entrecortadas, sin el mismo vigor. Hermanos, permanezcan en la fe, es decir, se detuvo. Miró al techo y, por un instante, su expresión delató un miedo que nunca había mostrado ante la congregación. El coro ya no cantaba. Algunos músicos, antes firmes en sus puestos, ahora se mezclaban con la multitud, algunos de rodillas, otros con los ojos cerrados y las lágrimas corriendo. Al fondo de la iglesia, un niño empezó a gritar el nombre de su madre, pero la mujer, inmóvil, miraba al techo como hipnotizada. Un señor mayor, conocido por ser uno de los miembros más antiguos de la iglesia, se levantó con dificultad del banco y comenzó a orar en voz alta, pidiendo protección y reprendiendo toda fuerza contraria. Pero su voz quedó casi ahogada por el sonido profundo, que ahora parecía contener fragmentos de palabras indescifrables, como un idioma antiguo susurrado por cientos de voces a la vez. Entonces llegó el momento más inquietante de la noche hasta el momento. La figura en el techo comenzó a expandirse, proyectando largas sombras que se extendían por las paredes y el suelo. Una de estas sombras pasó sobre el cuerpo de un joven en el pasillo lateral. Inmediatamente cayó, retorciéndose, como si una descarga eléctrica invisible lo hubiera atravesado. Se oyeron gritos. Algunos corrieron hacia él, pero al tocarlo, retrocedieron asustados, diciendo que sintieron su cuerpo arder por dentro. Elías retrocedió un paso hasta apoyarse en el púlpito. Le temblaban ligeramente las manos, y su voz, cuando finalmente habló, era diferente, más tranquila, casi vacilante. Seguid orando. Pero ya no había unidad en las oraciones. Era un coro desorganizado de súplicas, gemidos y órdenes confusas. Una parte de la congregación aún creía que se trataba de una manifestación divina de gran poder. Otra estaba convencida de que algo maligno había entrado en la iglesia. Esta división se reflejaba en sus rostros, sus actitudes e incluso en el tono de sus voces. La tensión era casi insoportable. Cada segundo parecía eterno. El ruido sordo no cesaba, las luces seguían parpadeando y el aire, cada vez más denso, dificultaba incluso la respiración. Lo imposible estaba ante ellos, pero ahora nadie estaba seguro de si realmente querían llevarlo a cabo. El caos parecía haber llegado ya a su límite, hasta que llegó el sonido. No era un grito, ni un cántico, ni una plegaria. Era una voz, clara, firme, pero con un timbre inidentificable. No era masculina ni femenina. No parecía provenir del techo, ni del suelo, ni de las paredes. Era como si emergiera de todos lados a la vez, vibrando dentro de la cabeza de cada persona. En cuanto habló, el silencio inundó el templo. Incluso el profundo sonido que había resonado desde el principio cesó abruptamente, como si diera paso a esa presencia para hablar. «Te conozco». La frase resonó como un trueno apagado, pero cada uno sintió como si se la hubieran dicho solo a sí mismo. Elías, el pastor, intentó reaccionar. Levantó la mano, respiró hondo, dispuesto a declarar algo en voz alta. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la voz continuó, imponiéndose a todo. «Ocultas lo que crees que nadie ve». Ahí fue cuando empezó. «María», llamó la voz. Una mujer en la segunda fila abrió los ojos de par en par, con la mano temblorosa sobre la Biblia. «Nunca perdonaste a tu hermano. 7 años de odio. 7 años pidiendo bendiciones con el corazón cerrado». Un murmullo recorrió la iglesia. Todos conocían a María. Sabían que evitaba hablar de su familia. Intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Rogerio». Ahora la atención se centró en un hombre corpulento que trabajaba como diácono. «Hace 3 meses, juraste que renunciarías. Pero esta mañana estabas borracho antes del amanecer». Rogerio se puso rojo, luego pálido. Su cuerpo temblaba. Miró al suelo, evitando la congregación. El pastor intentó interrumpir de nuevo, pero su voz se quebró.
Su respiración agitada delataba que incluso él se sentía abrumado por una sensación de impotencia. La voz continuó, implacable. Julia, una joven del coro, sollozó involuntariamente. Le mientes al hombre que amas. Él no sabe que quedas con alguien de madrugada. El ambiente en la iglesia pasó del murmullo a la desesperación. Algunos lloraban a gritos. Otros sostenían las manos de sus hijos, como para protegerlos de la voz. Y para algunos, el mayor terror era pensar que sus propios secretos se revelaran en segundos. Se hacen llamar fieles, pero esconden sus sucias manos tras la Biblia. La voz ahora sonaba más pesada. Cada sílaba parecía caer sobre los hombros de todos como piedras. Elías, ya jadeante, dio un paso adelante, intentando controlar la situación. Yo ordeno, en el nombre de Jesús, que... Pero no terminó. La voz lo interrumpió, cada vez más fuerte y aguda. ¿Y tú, Elías, quieres que hable también? ¿Quieres que te diga quién eres realmente, cuando nadie te ve? El pastor se quedó paralizado. El sudor le corría por la cara. Por unos segundos, todo el templo contuvo la respiración. Entonces comenzó un coro de gritos. Algunas mujeres gritaban, «Esto no es de Dios». Otras intentaban salir, abriéndose paso entre los bancos. Los niños lloraban. Un hombre en la puerta gritó para que todos se calmaran, pero el alboroto ya estaba fuera de control. La voz, sin embargo, no cesó. No gritó, no cambió de tono. Simplemente habló, con una claridad inquietante, revelando un secreto tras otro, como si abriera los diarios más íntimos de cada persona presente. Traiciones, rencores, robos, pensamientos que nadie se atrevería jamás a confesar. Pediste una señal, aquí está. La verdad que dices buscar es la misma verdad que temes. Con cada revelación, la sensación en el aire se hacía más densa. Ya no era solo calor o frío. Era como si una mano invisible presionara el pecho de todos, obligándolos a enfrentar lo que no querían ver. Fue entonces cuando algunos comenzaron a gritar al unísono. «No es un milagro, no es un milagro, eso es otra cosa». Otros, sin embargo, permanecieron de rodillas, llorando, convencidos de que era Dios quien exponía los pecados de la congregación para purificarlos. La división se profundizó, y con ella, la desesperación. Elías, en un último esfuerzo, levantó las manos, pero le temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Su voz, débil, intentó decir algo sobre el arrepentimiento, pero la presencia invisible no se dejó acallar. «Los conozco a todos, y nadie saldrá de aquí igual que como entró». Las luces volvieron a parpadear. El sonido profundo regresó, pero ahora se mezclaba con esa voz, creando una sensación casi insoportable. La gente se cubría la cabeza con las manos, como si eso pudiera bloquear lo que oían. Y en ese momento, quedó claro, este no era el milagro que esperaban. No era la noche de victoria prometida. Era algo mucho más oscuro, y ahora, imparable. El servicio, si es que aún podía llamarse así, no terminó con un amén, sino con un estruendo sordo, el sonido de la puerta principal al cerrarse de golpe mientras las últimas personas desesperadas salían corriendo. El templo, antes tan vivo, ahora parecía un cuerpo sin alma. Bancos volcados, Biblias esparcidas por el suelo, zapatos olvidados por quienes se marchaban a toda prisa. El eco de los pasos se disipó lentamente, reemplazado por un silencio sofocante. Ese silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo invisible y opresivo. El pastor Elías permaneció en el púlpito, como si sus pies se hubieran arraigado al suelo. Su mirada estaba fija en la nada, mirando por encima de las cabezas inexistentes de la multitud que ya no estaba allí. Su respiración era agitada pero controlada, como si temía romper el momento con cualquier sonido. Afuera todavía se oían voces. Algunos lloraban intentando comprender qué había pasado. Otros gritaban que nunca volverían. Y había quienes simplemente caminaban en silencio, llevando consigo el sentimiento de haber sido violados de adentro hacia afuera. Y Laiche no podía dejar de pensar en las últimas palabras de la voz, ya fuera de Dios, de un espíritu o de alguna fuerza que no podía comprender. Resonaban como campanas lejanas, repitiéndose en su mente. Nadie saldrá de aquí de la misma manera que entró. Se dio cuenta de que no solo la fe de sus seguidores había sido destruida, la suya también. El suelo frente al púlpito aún conservaba las huellas de la confusión. Un banco caído, una Biblia abierta en la página equivocada, un pañuelo empapado en lágrimas. Pequeños detalles que, en conjunto, parecían contar la historia de un desastre espiritual. Una puerta lateral se abrió lentamente. Era Rosa,
una de las obreras más antiguas de la iglesia. Tenía los ojos enrojecidos. No se sabía si por el llanto o por las noches sin dormir. Miró a Elías unos segundos, como buscando algo en él. Quizás una explicación, quizás una disculpa. Pero no encontró nada. Sin decir palabra, simplemente cerró la puerta y se fue. Elías se quedó solo nuevamente. Por un momento, imaginó cómo sería si, el domingo siguiente, la gente regresara. Se imaginó al coro cantando, el aroma de las flores en el altar, el sonido de las páginas de la Biblia al pasarse. Pero la imagen se desvaneció rápidamente. Sabía que no sucedería. Algunos dirían que lo ocurrido esa noche fue obra de Dios. Otros, que fue obra del enemigo. Pero en el fondo, Elías temía que fuera algo mucho peor. Una verdad que no encajaba con ninguna de sus doctrinas, algo que siempre había estado ahí, acechando, esperando el momento justo para revelarse. El reloj de la pared marcaba las 11:47. Elías descendió lentamente del púlpito, sintiendo cada paso como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Al pasar por el pasillo central, vio un pequeño espejo en el suelo. Lo recogió casi sin pensar. En el reflejo, vio a un hombre que aparentaba 20 años más. Sus ojos, antes llenos de convicción, ahora eran solo 2 ojeras de cansancio. Colocó el espejo en el altar, se giró hacia la puerta y salió. El frío viento del amanecer lo golpeó como un cruel recordatorio de que el mundo exterior seguía su curso, indiferente a lo que ocurría dentro de esos muros. En la puerta de la iglesia, Elías se detuvo. Miró hacia atrás. Por última vez, vio el interior del templo iluminado por unas pocas luces que aún parpadeaban, como si dudaran entre apagarse por completo o intentar brillar de nuevo. Pero él sabía, no importaba si esas lámparas resistían. La luz que una vez iluminó ese lugar ya se había apagado. Y, mientras caminaba por la calle desierta, sin un destino claro, una pregunta palpitaba en su mente, como un susurro que no podía silenciar. Si no fue Dios, entonces, ¿quién fue? Elías desapareció en la oscuridad, dejando atrás un templo vacío, un rebaño disperso y un silencio tan pesado que parecía prometer que la historia aún no había terminado. La noche había engullido por completo la pequeña calle donde se encontraba la iglesia. Ya no se oían risas ni cantos, ni los pasos apresurados de los fieles que regresaban a casa. Solo un viento frío que parecía barrer no solo el polvo del suelo, sino también los últimos vestigios de fe que quedaban en aquel lugar. Las puertas de la iglesia estaban cerradas, pero no con llave. Los grandes paneles de madera, desgastados por el tiempo, mostraban las marcas del caos. Arañazos profundos, manchas oscuras que nadie se molestó en examinar con atención y pequeñas astillas que parecían haber sido arrancadas a la fuerza. Las luces, antes vibrantes, del templo ahora eran tenues. Solo una farola lejana iluminaba tenuemente la fachada, proyectando sombras distorsionadas que se movían con el viento. Para un observador casual, podría haber parecido un edificio abandonado. Pero para quienes estaban dentro esa noche, era como mirar dentro de una herida abierta. Por unos segundos todo queda en silencio. Pero entonces, desde algún punto indefinido, tal vez desde dentro, tal vez desde el aire mismo, surge un sonido apenas perceptible, un susurro. No era lo suficientemente fuerte para que se entendiera claramente, pero sí lo suficientemente claro para que no se confundiera con el viento. Palabras formadas, suaves y prolongadas, como si alguien estuviera muy cerca, hablando directamente al oído. Todavía estoy aquí. No hubo eco, no hubo repetición, solo la certeza de que no provenía de ningún ser humano. La cámara imaginaria permanece fija en las puertas cerradas, e incluso sin movimiento, se percibe algo moviéndose tras ellas. No es visible, pero se siente. Un peso invisible que parece avanzar hacia el objetivo, como si intentara penetrarlo y alcanzar al espectador. Un perro que dormía en la acera levanta la cabeza de repente. Gruñe suavemente, con las orejas erguidas. Mantiene la mirada fija en la puerta, pero no se acerca. Poco a poco, retrocede hasta desaparecer en la oscuridad. Dentro de la iglesia todavía hay objetos dispersos. Bancos volcados, un micrófono caído, una Biblia abierta en el suelo en la página donde hay un versículo que habla de falsos profetas y señales engañosas. El polvo que flota en el aire parece moverse como si lo tocaran manos invisibles. La farola parpadea una vez, 2 veces. Luego se apaga. Ahora la fachada de la iglesia está sumida en la oscuridad total. El viento amaina. El mundo parece contener la respiración. En ese momento, el susurro regresa, esta vez un poco más claro, un poco más cercano, casi íntimo. ¿Y tú?
El sonido no es amenazante, pero hay algo en el que resulta profundamente perturbador. No es una invitación ni una pregunta inocente, es como si se estuviera poniendo a prueba el coraje del oyente. Y mientras la pantalla se desvanece lentamente en negro, dejando solo un fondo negro, aparece una frase en absoluto silencio. ¿Qué harías si presenciaras algo así? No hay créditos iniciales. Solo un fondo negro y, a lo lejos, apenas audible, el sonido de pasos lentos que se acercan a la cámara, que se detienen de repente. La pantalla permanece oscura unos segundos más, como si esperara una respuesta que nunca llega. La calle estaba completamente desierta. El viento, que había soplado con fuerza esa noche, había amainado, dejando el aire quieto, pesado, casi sofocante. La iglesia, que horas antes rebosaba de voces, cánticos y aplausos, permanecía inmóvil, como un cuerpo sin vida. Las puertas, grandes y pesadas, estaban cerradas. La madera oscura mostraba marcas recientes del caos, arañazos profundos, como si uñas desesperadas hubieran intentado agarrar algo, pequeñas astillas arrancadas en la prisa por escapar, y manchas oscuras, ocultas por la oscuridad de la noche, pero reveladas por la luz amarillenta de una farola lejana. No se oían cánticos, no se oían pasos, solo un silencio denso que parecía tener su propio peso. E incluso para quienes pasaban por allí sin conocer la historia, había algo en la fachada que la delataba. Este lugar había vivido más de lo que le correspondía. La cámara imaginaria se acerca lentamente a las puertas. Dentro, tras la madera cerrada, el vacío. Pero no un vacío cualquiera, sino uno que parecía observarnos. Era como si algo, silencioso y paciente, acechara. Un perro, tumbado en la acera, levanta la cabeza. Le erizan las orejas. Mira fijamente las puertas, empieza a gruñir suavemente y retrocede unos pasos, desapareciendo entre las sombras. La farola parpadea una vez, luego otra vez, luego se apaga por completo. Ahora la iglesia está sumida en una oscuridad absoluta. El mundo parece contener la respiración. Es en ese momento que surge un sonido. Bajo, suave, arrastrado. No es el viento, no es la madera crujiendo. Es un susurro. Proviene de un lugar indefinido, quizá de dentro de la iglesia, quizá del aire mismo. Las palabras, aunque apenas audibles, son tan claras que no hay duda de lo que se dijo. Todavía estoy aquí. La frase no resuena. Es como si se le dijera directamente al oído, íntima e incómoda. La cámara permanece fija en las puertas cerradas, pero la sensación es que algo se mueve al otro lado, acercándose cada vez más. Dentro de la iglesia, un micrófono yace en el suelo, una Biblia abierta en una página marcada con el versículo sobre señales y espíritus engañadores, y los bancos están volcados como si hubiera pasado una tormenta. Un rayo de luna brilla a través de una ventana rota, iluminando partículas de polvo que se mueven solas. El susurro regresa, esta vez un poco más claro, más cercano, casi íntimo. ¿Y tú? La pregunta no solo se escucha, se siente. ¿Qué harías si presenciaras algo así? Días después de aquella noche inolvidable para nadie en la ciudad, la calle alrededor de la iglesia estaba en silencio. La tenue luz del atardecer proyectaba largas sombras y un silencio denso flotaba en el aire, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese preciso punto. Una cámara fija, colocada en un ángulo discreto, capta el movimiento. Una figura encapuchada se acerca a la puerta de hierro oxidada de la iglesia. Sus pasos son lentos, mesurados, casi furtivos. Su mano sale del bolsillo, ligeramente temblorosa, sosteniendo un papel arrugado. Sin mirar atrás, la persona desliza el billete por la rendija de la puerta, que se balancea con el suave empujón. El papel cae con un suave susurro al suelo de piedra. La cámara se centra en la nota, que incluso la penumbra revela una frase escrita a mano, con tinta oscura y trazos nerviosos. Lo imposible aún no ha terminado. Un viento frío levanta la nota, que se mece un instante antes de quedar inmóvil. La figura se aleja lentamente, desapareciendo entre las sombras de la calle silenciosa, dejando atrás solo el misterio y la certeza de que esta historia estaba lejos de terminar. La cámara permanece fija en la nota durante unos segundos, captando el entorno vacío y la inquietante sensación de que algo invisible sigue observando. Al concluir esta historia, es imposible no sentir el peso de lo ocurrido esa noche. Lo que comenzó como la promesa de un milagro se convirtió en un episodio oscuro, donde verdades ocultas salieron a la luz y sacudieron la fe de todos los presentes. La iglesia,
que durante tanto tiempo había sido un refugio seguro, se convirtió en el escenario de una confrontación entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, la luz y la sombra. Es difícil aceptar que, a menudo, lo que esperamos como una bendición puede revelar algo muy diferente, una verdad incómoda, un desafío que supera nuestra comprensión. La fe, tan preciosa y frágil, fue puesta a prueba hasta sus límites esa noche. Y más que eso, fuimos invitados a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestros propios secretos y miedos que preferimos ocultar. El silencio que siguió a ese acontecimiento no es solo el silencio de la ausencia de voces. Es el silencio que plantea una pregunta inquietante. ¿Qué sucedería si estuviéramos en ese templo, ante lo inexplicable? ¿Cómo reaccionaríamos si nuestros pecados más profundos fueran revelados sin piedad? ¿Seríamos capaces de soportar esta verdad o huiríamos, dejándolo todo atrás? Y aquí reside la mayor lección. Lo imposible no es algo que solo aparece en cuentos, leyendas o milagros. Puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos, invadiendo nuestra rutina, nuestra zona de confort y nuestro sistema de creencias. Prepararse para lo imposible significa, sobre todo, estar dispuesto a afrontar lo que no queremos ver, a afrontar nuestros errores y a buscar una luz que nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros. Quizás la verdadera pregunta no sea, ¿qué harías si presenciaras algo así?, sino, ¿qué estás dispuesto a cambiar en tu interior para no tener que pasar por esto? Porque el milagro que todos deseamos comienza en el corazón de cada uno, en la valentía de mirar dentro de nuestra propia alma y decidir que es hora de transformarse. Por ahora, las puertas de esa iglesia permanecen cerradas, y su silencio esconde secretos que pocos se han atrevido a descubrir. Pero una cosa es segura, esa historia está lejos de terminar. Lo imposible sigue acechando, y en cualquier momento podría volver a llamar, trayendo consigo nuevos desafíos, nuevas verdades y, quién sabe, una nueva oportunidad. Y cuando eso suceda, ¿estaremos preparados? Si sentiste la intensidad de esta historia y quieres seguir formando parte de este grupo que enfrenta lo imposible juntos, no olvides dejar un me gusta. Nos ayuda mucho a seguir ofreciéndote contenido impactante como este. Y si aún no te suscribes, únete a esta comunidad de creyentes que no rehuyen la verdad y buscan comprender lo que hay más allá de lo común. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio de este viaje. Aquí nunca estarás solo. Estamos juntos en esto, enfrentando lo que pocos tienen el valor de afrontar. Ven con nosotros.